Casi destruyo mi matrimonio por su distancia. No sabía que su silencio era la única forma que tenía de decirme adiós. Mañana a las 9 de la mañana tenía una cita. No era con el médico ni con el banco. Era para firmar el papel que decía que mis últimos 15 años habían sido un desperdicio. Me llamo Sara, tengo 38 años, y durante los últimos 3 años he estado casada con un fantasma. Su nombre es Miguel. O al menos, solía serlo. Si me hubieran visto hace 5 años, les habría dicho que teníamos el matrimonio perfecto. Él es ingeniero, yo soy enfermera. Tenemos 2 hijas preciosas de 12 y 9 años. Éramos un equipo. Pero eso se murió. Y no fue una muerte rápida, de esas que ocurren por una infidelidad o una pelea a gritos. No. Fue una muerte lenta. Por asfixia. Empezó hace 3 años. Miguel empezó a llegar tarde. Luego más tarde. Luego, simplemente dejó de estar presente. Llegaba a casa, arrastrando los pies, con la cara gris. Yo intentaba hablarle. Hola, cariño, ¿cómo estuvo el trabajo? Bien. ¿Cenamos juntos? Estoy cansado. Y se encerraba en su oficina. El sonido de ese cerrojo cerrándose se convirtió en la banda sonora de mi vida. Lo intenté todo. Juro por mis hijas que lo intenté todo. Compré lencería nueva. Organicé cenas románticas con velas un martes cualquiera. ¿Y saben qué hizo él? Se quedó dormido en el sofá antes del postre. Ni siquiera me miró. Era como vivir con un mueble. Era como intentar abrazar a una estatua de hielo. Dejó de tocarme. Y no hablo solo de sexo. Hablo de todo. Si le rozaba la mano en la cocina, se apartaba como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Dejamos de besarnos al salir de casa. Dejamos de decirnos te quiero. Nos convertimos en 2 extraños que compartían hipoteca y facturas de luz. Lo peor no fue sentirme sola. Lo peor fue cuando mis hijas se dieron cuenta. Hace 6 meses, la pequeña, Sofía, me preguntó en el desayuno, mamá, ¿por qué papá siempre está triste? ¿Está enojado conmigo? Esa pregunta me rompió algo por dentro. Podía soportar que me ignorara a mí, pero a ellas. Ahí fue cuando dije, basta. Me cansé de rogar por migajas de atención. Agarré mi almohada y me mudé a la habitación de invitados. Esperé a que él viniera a buscarme. Esperé a que preguntara por qué su esposa ya no dormía en su cama. Pasó una noche. Pasó una semana. Pasó un mes. Miguel nunca preguntó. Ni una sola palabra. Eso fue la confirmación final. Fui a un abogado de divorcios el mes pasado. Un tipo serio, con traje caro. Le conté todo. Le dije que mi marido me odiaba, que ya no me quería. El abogado me miró y me dijo, Sara, te voy a pedir algo. Es una regla que tengo. Tómate 2 semanas. Obsérvalo. Asegúrate al 100% de que no hay vuelta atrás. Si en 2 semanas sigues sintiendo lo mismo, vienes y firmamos. Acepté. Y esas 2 semanas fueron un infierno. Me convertí en un espía en mi propia casa. Lo vigilaba. Buscaba una señal, un brillo en sus ojos, una sonrisa, algo que me dijera que el hombre con el que me casé seguía ahí. Pero solo vi oscuridad. Llegaba tarde. Se iba temprano. Y la cereza del pastel, nuestro aniversario fue hace 2 semanas. 15 años. ¿Saben qué hizo? Nada. Ni una flor. Ni una tarjeta. Ni un felicidades. Llegó, se calentó una sopa en el microondas y se encerró en su oficina. Ahí supe que se había acabado. Mañana era la cita. Mañana firmaba. El silencio en una relación es un asesino silencioso. Era la noche antes del final. No podía dormir. Daba vueltas en la cama pequeña del cuarto de visitas, sintiendo la ansiedad comiéndome el estómago. Me levanté a las 2 de la mañana. Necesitaba distraerme. Recordé que me había dejado mi libro en la mesita de noche de nuestra habitación. Perdón, de su habitación. Caminé por el pasillo en puntillas. La casa estaba en silencio. Vi luz por debajo de la puerta de su oficina. Seguía trabajando. Como siempre. Mejor para mí, así no tenía que verle la cara. Entré al dormitorio principal. Se sentía frío, extraño, como entrar a la habitación de un hotel barato. La luz de la luna entraba por la ventana. Busqué mi libro a tientas en la oscuridad sobre la mesita de noche. Mis dedos chocaron con algo. Un golpe seco contra el suelo. ¡Pum! Maldije en voz baja. Me agaché para recoger lo que había tirado. No era mi libro. Era un cuaderno. De cuero, viejo, desgastado. Lo abrí sin querer al levantarlo. Encendí la lámpara pequeña, solo para ver qué era. Nunca había visto ese cuaderno en mi vida. Miguel no escribía. Miguel era ingeniero,
Era de números, no de letras. Pero esa era su letra. Inconfundible. Pequeña y apretada. La curiosidad pudo más que la moral. Pensé, ¿qué más da? Mañana me divorcio de él. Tengo derecho a saber qué piensa. Mis ojos se fueron a la última entrada. Tenía fecha de hacía 3 días. Empecé a leer. Y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Decía así, otra noche, otra migraña. Las pastillas ya no hacen nada. Siento que la cabeza me va a estallar. Sara me miró hoy con esa cara de decepción otra vez. No sabe cuánto me duele. Pero no puede saberlo. Ya tiene suficiente estrés en el hospital siendo jefa. La veo llegar agotada. No puedo ser una carga más. Me quedé paralizada. ¿Migraña? ¿Pastillas? ¿De qué estaba hablando? Seguí leyendo, con el corazón golpeándome las costillas. El neurólogo llamó ayer. Malas noticias. Los tumores están creciendo. Dice que presionan el nervio óptico. Por eso veo borroso. Tal vez necesite cirugía urgente. Pero la cirugía es riesgosa. Tal vez no sobreviva. Tal vez me quede en la mesa de operaciones. Solté el aire de golpe. ¿Tumores? Susurré en la oscuridad. Volví a leer la última frase, escrita con un trazo tembloroso, como si le hubiera costado sostener el bolígrafo. No se lo he dicho. No sé cómo. ¿Cómo carajos le digo a la mujer que amo que podría estar muriéndome? El diario se me resbaló de las manos. Cayó al suelo con un golpe sordo. Sentí que el aire se salía de la habitación. Mis pulmones no funcionaban. Tumores. Cirugía. Morir. Esas palabras rebotaban en mi cabeza como pelotas de goma en una habitación pequeña. Mi esposo, el hombre al que yo llamaba fantasma, el hombre al que yo planeaba destruir legalmente en unas horas. Se estaba muriendo. Me agaché. Mis manos temblaban tanto que me costó agarrar el cuaderno. Tenía que saber. Tenía que entender desde cuándo. Pasé las páginas hacia atrás, buscando el principio de esta pesadilla. Llegué a una entrada de hace 3 años. La letra de Miguel era diferente entonces. Más firme. Más fuerte. Leí en voz alta para mí misma, en la oscuridad. Hoy me dieron el diagnóstico. Tumores benignos, dicen, pero están en una zona complicada. Crecen lento. El médico dice que causarán dolores de cabeza, problemas de visión, fatiga extrema. Tengo miedo. No se lo dije a Sara. Acaba de conseguir su ascenso a enfermera jefe. Ha luchado tanto por esto. Llegó a casa tan feliz, con esa sonrisa que ilumina todo. No puedo apagar esa luz con mi oscuridad. No puedo cargarla con esto ahora. Me lo guardaré un tiempo. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Recordé ese día. Recordé llegar a casa presumiendo mi nuevo puesto. Él me abrazó, me besó, abrió una botella de vino. Y todo ese tiempo, mientras brindaba por mí, él tenía un diagnóstico de tumor cerebral en el bolsillo. Pasé más páginas. Meses después. La letra empezaba a cambiar. Se volvía más picuda, más apresurada. El dolor se notaba en el trazo. El dolor está empeorando. A veces siento que me clavan un picayelo detrás del ojo. Me cuesta concentrarme en el trabajo. Llego a casa agotado, solo quiero cerrar los ojos y que pare. Sara me preguntó hoy qué me pasaba. Le dije que nada y me fui a la oficina. Vi cómo se le rompía la cara. La estoy alejando. Me odio por eso. Pero es mejor así. Si le digo la verdad, dejará su trabajo para cuidarme. Se convertirá en mi enfermera, no en mi esposa. No le haré eso. Lágrimas calientes me quemaban las mejillas. Idiota. Maldito idiota. Yo pensaba que se alejaba porque le aburría. Pensaba que tenía una amante. Y él se alejaba porque no quería que yo lo viera sufrir. Seguí leyendo. Entradas de hace 6 meses. Justo cuando me mudé a la habitación de invitados. Ella se fue al otro cuarto hoy. No la culpo. He sido terrible. Distante. Frío. Ya no puedo tocarla porque cualquier movimiento brusco me marea. Ella piensa que ya no la deseo. Dios, si supiera que daría mi vida por volver a hacerle el amor, pero tengo miedo de desmayarme del dolor en medio del acto y asustarla. Se merece a alguien mejor. Alguien sano. Alguien que no esté roto. Y luego, la entrada que me destrozó. La del aniversario. Esa fecha que yo usé como la prueba final de que no me amaba. Hoy es nuestro aniversario. Lo olvidé. Lo olvidé por completo. Estaba tan concentrado en los resultados de la resonancia, en el miedo a que el médico dijera la palabra terminal, que la fecha se borró de mi mente. Llegué a casa y vi su cara. Vi la cena fría en la mesa. Intentó ocultar su decepción, pero la conozco.
15 años juntos y ni siquiera puedo recordar nuestro día porque mi cerebro está lleno de tumores que se comen mis recuerdos. Soy una basura. Cerré el cuaderno de golpe. Me abracé a él como si fuera el cuerpo de Miguel. Estaba sollozando tan fuerte que no escuché la puerta de la entrada abrirse. No escuché los pasos en la escalera. Solo me di cuenta de que él estaba ahí cuando vi su sombra alargada proyectada en el suelo del dormitorio. Levanté la vista. Miguel estaba parado en el umbral. Llevaba el mismo traje gris de siempre, pero ahora lo veía de verdad. Vi lo delgado que estaba. Vi las ojeras profundas, casi moradas, bajo sus ojos. Vi cómo se apoyaba en el marco de la puerta, no por desinterés, sino porque probablemente estaba mareado. Sus ojos viajaron de mi cara llena de lágrimas al cuaderno de cuero en mis manos. Se puso blanco como el papel. Sara, su voz fue un hilo. Puedo explicártelo. Me puse de pie. Mis piernas fallaban, pero la rabia y el dolor me sostenían. ¿Explicarme qué? Mi voz salió rota, aguda. ¿Qué tienes tumores cerebrales? ¿Que llevas 3 años muriéndote en silencio en la habitación de al lado mientras yo pensaba que me odiabas? Él dio un paso atrás, como si yo lo hubiera golpeado. Lo leíste. Claro que lo leí. Tienes tumores. Necesitas cirugía. Tienes dolor todo el tiempo. Caminé hacia él, golpeándole el pecho con el diario. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan egoísta? Miguel se desplomó. Literalmente. Cayó de rodillas al suelo, como si le hubieran cortado los hilos. Se tapó la cara con las manos. No quería que lo supieras. ¿Por qué? Grité, cayendo al suelo con él. ¿Por qué pasar por este infierno solo? Él levantó la cara. Estaba llorando. Era la primera vez que lo veía llorar en años. Porque lo dejarías todo, Sara. Tu carrera, tu ascenso, tu vida. Te conozco. Te enfermarías de preocupación. Te pasarías las noches investigando tratamientos, vigilando mi sueño, sufriendo. No podía soportar la idea de que mis últimos años fueran una carga para ti. Prefería que me odiaras a que me vieras morir poco a poco. ¿Así que tu plan maestro era dejarme pensar que habías dejado de amarme? Le pregunté, agarrándolo por los hombros. Dejaste que nuestras hijas pensaran que a su papá no le importan. Me dejaste creer que éramos nada. Miguel, tengo una cita con el abogado mañana a las 9. Él se quedó congelado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Abogado? Sí. Divorcio. Iba a dejarte, Miguel. Iba a firmar los papeles mañana porque estaba segura, totalmente segura, de que ya no me querías. Él bajó la cabeza, derrotado. No te culpo. Me lo merezco. He sido un pésimo esposo. No, le dije, tomándole la cara con mis manos para obligarlo a mirarme. No has sido un pésimo esposo. Has sido un esposo asustado y estúpido. Hay una gran diferencia. Nunca dejé de amarte, susurró, y su voz se quebró en 1000 pedazos. Te amo tanto que me duele físicamente. Y eso no son los tumores. Eso es solo lo que se siente amarte y saber que tal vez no te vea envejecer. La idea de olvidarte, de que la cirugía me borre la memoria me aterra más que la muerte. Me arrastré hacia él y lo abracé. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo sus costillas, sintiendo su corazón latir desbocado contra el mío. Deberías habérmelo dicho. Intentaba protegerte. Pues hiciste un trabajo de mierda, le dije, llorando en su cuello. Me alejaste. Casi destruyes lo único que querías proteger. Soy enfermera, Miguel. En la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas ese juramento? No era una sugerencia. La parte de la enfermedad no debería haber llegado tan pronto, dijo él. No me importa. No puedes decidir pasar por esto solo. No puedes protegerme de la realidad. Esa es exactamente la razón por la que no te lo dije, admitió él. Porque en el momento en que te lo dijera, dejarías de ser mi esposa y te convertirías en mi enfermera. Entrarías en modo solucionar. Y yo solo quería ser tu esposo un poco más. Nos quedamos en silencio en el suelo. La luz de la luna nos iluminaba a los dos, rotos, cansados, pero por fin, juntos en la misma habitación. Tengo miedo, Sara, confesó él después de un rato. Lo sé. Yo también. La cirugía es en 2 semanas. Hay riesgo de que no despierte. O de que despierte y no sepa quién eres. Me separé un poco para mirarlo a los ojos. Voy a cancelar al abogado. Sara, si quieres irte. Lo entiendo. No firmaste para esto. Cállate. Voy a cancelar al abogado. Y vamos a luchar con esto. Juntos. ¿Y si no lo logro? Le sequé una lágrima de la mejilla con mi pulgar. Entonces haremos que estas 2 semanas cuenten más que los últimos 3 años. ¿Y si sobrevivo pero olvido? Preguntó,
con el terror brillando en sus ojos. ¿Y si me olvido de ti? ¿De las niñas? Lo miré fijamente, con una determinación que me nacía de las entrañas. Entonces te lo recordaré. Te contaré nuestra historia cada maldito día. Te contaré sobre nuestra boda barata en la playa. Te contaré sobre el día que nació Sofía y te desmayaste. Te contaré sobre 15 años de amarte. Y si hace falta, Miguel, haré que te vuelvas a enamorar de mí desde cero. Él soltó una risa triste, pero fue una risa. Me atrajo hacia él y me besó. Fue un beso salado por las lágrimas, torpe, desesperado. El primer beso real en 3 años. Y en ese beso, sentí todo lo que él no había escrito en el diario. Ahí estábamos. En el suelo, a las 3 de la mañana. Con un diagnóstico mortal flotando sobre nuestras cabezas y unos papeles de divorcio virtuales en mi teléfono. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. A la mañana siguiente, a las 8:59, hice la llamada. Cancele la cita, le dije a la secretaria del abogado. Y queme los papeles. No me voy a divorciar. Colgué antes de que pudiera preguntar nada. No tenía tiempo para explicaciones. Tenía una misión. Esos 3 meses antes de la cirugía fueron, paradójicamente, los más felices y los más aterradores de mi vida. Vivíamos con una cuenta regresiva sobre la cabeza. Cada cena podía ser la última cena. Cada beso podía ser el último beso que él recordara. Miguel dejó de trabajar tantas horas. Le dijimos a las niñas que papá estaba enfermo de la cabeza y que necesitaba descansar, pero les ahorramos la parte de papá podría morir en una mesa de quirófano. Nos volvimos obsesivos con los recuerdos. Grabábamos videos de todo. De él riéndose, de él contando chistes malos, de él enseñándole a Sofía a patear la pelota. Yo le decía, Miguel, mírame. Memoriza mi cara. Memoriza este lunar que tengo en el cuello. Memoriza cómo sueno cuando me río. Él me miraba con esa intensidad desesperada y me decía, lo estoy intentando, Sara. Lo estoy grabando todo aquí adentro. Llegó el día de la cirugía. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Miguel estaba en la camilla, con esa bata azul ridícula que te deja el culo al aire, y aún así, me parecía el hombre más guapo del mundo. El cirujano vino a hablar con nosotros. Riesgos. Hemorragia. Daño cognitivo. Amnesia. Firmamos los papeles de consentimiento como si estuviéramos firmando una sentencia. Antes de que se lo llevaran, Miguel me agarró la mano. Tenía la fuerza de un hombre que se aferra a un acantilado. Si despierto y no sé quién eres. Empezó a decir, con la voz temblorosa. No te atrevas a terminar esa frase, lo corté. Si despiertas y no sabes quién soy, te voy a conquistar otra vez. Te voy a acosar hasta que te enamores de mí. No te vas a librar tan fácil. Él sonrió, una sonrisa torcida y triste, y luego las puertas dobles se lo tragaron. Fueron 8 horas. 8 horas sentada en una sala de espera de plástico duro, mirando un reloj de pared que parecía moverse hacia atrás. 8 horas repasando mentalmente los papeles de divorcio que casi firmo. Me sentía sucia. Me sentía culpable. Si él moría ahí adentro, lo último que habríamos hecho como pareja normal habría sido yo ignorándolo y él sufriendo en silencio. Cuando el cirujano salió, me puse de pie tan rápido que me mareé. Está vivo, dijo el médico. Solté el aire que llevaba 8 horas aguantando. Pero la recuperación será dura, advirtió. Estirpamos los tumores. Ahora hay que ver que quedó intacto. Entré a verlo en la UCI. Estaba lleno de tubos, pálido, con la cabeza vendada. Parecía un niño pequeño en una cama demasiado grande. Me senté a su lado y esperé. Cuando abrió los ojos, no hubo música de violines. Hubo confusión. Pánico. Me miró. Sus ojos recorrían la habitación sin fijarse en nada. Miguel, susurré. Él giró la cabeza lentamente. Me miró a los ojos. Hubo un silencio de 10 segundos que se sintió como 10 años. Mi corazón dejó de latir. Pensé, ya está. Se acabó. No sabe quién soy. Sara, susurró con la garganta seca. Empecé a llorar. Sí, soy Sara. Eres, hizo una pausa, frunciendo el ceño por el dolor. La enfermera terca que no me dejó divorciarme. Me reí y lloré al mismo tiempo. Sabía quién era. Sabía quiénes éramos. Pero no crean que aquí termina la historia con un, y vivieron felices para siempre. No. La recuperación fue un infierno. Nadie te cuenta la parte fea. Miguel volvió a casa, pero no era el mismo. Tenía dolores de cabeza que lo hacían gritar. Tenía cambios de humor. Un día estaba feliz y al siguiente me gritaba porque no encontraba el control remoto. Tenía lagunas de memoria. Olvidaba nombres, olvidaba que había comido.
Hubo noches en las que me encerraba en el baño a llorar porque extrañaba a mi esposo, y el hombre que estaba en la sala parecía un extraño enojado. Pero entonces recordaba el diario. Recordaba lo que él había sufrido solo para protegerme. Y salía del baño, me secaba las lágrimas y volvía a luchar. Estamos en esto juntos, le decía cuando él se frustraba porque no podía atarse los zapatos. Tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas? Tuvimos que ir a terapia. Tuvimos que aprender a hablar de nuevo. Tuvimos que romper esa maldita costumbre de estar bien, y empezar a decir estoy mal, ayúdame. Él tuvo que aprender a dejar de ser el protector estoico y permitirme cuidarlo. Yo tuve que aprender a mirar más allá de su silencio. Pasaron 6 meses. Los dolores bajaron. La memoria se estabilizó. Miguel volvió a trabajar, pero menos horas. Volvió a ser él, pero una versión 2.0. Más abierto. Más vulnerable. Nuestras hijas recuperaron a su papá. Ya no es el papá fantasma que se encierra en la oficina. Ahora es el papá que a veces olvida dónde dejó las llaves, pero que nunca olvida decirles que las ama antes de dormir. La semana pasada fue nuestro aniversario. El aniversario número 16. El año pasado, él lo olvidó. Este año, yo estaba nerviosa. Miguel me llevó al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita hace casi 2 décadas. Sacó un regalo envuelto en papel sencillo. Era un cuaderno. De cuero. Nuevo. Lo abrí. Las páginas estaban en blanco. Es para nuestro próximo capítulo, me dijo, tomándome la mano por encima de la mesa. El anterior estaba lleno de secretos y dolor. Quiero que este lo escribamos juntos. Sin borrones. Sin páginas arrancadas. Todavía guardo su diario viejo. El de los tumores. Lo tengo en mi mesa de noche, debajo de mi libro. A veces, cuando Miguel duerme a mi lado y escucho su respiración tranquila, saco el diario viejo y leo una página al azar. Lo leo para recordar lo cerca que estuvimos del abismo. Lo leo para recordar que casi tiro mi vida a la basura por una suposición. Los papeles del divorcio siguen en un cajón, al fondo, sin firmar. Probablemente los queme algún día. Pero por ahora, me gusta tenerlos ahí. Son un recordatorio, una advertencia. Me recuerdan que el silencio es el verdadero cáncer de un matrimonio. Me recuerdan que a veces, cuando alguien te aleja, no es porque no te quiera. Es porque te quiere tanto que está intentando protegerte de su propia oscuridad. Casi me divorcio del amor de mi vida porque pensé que le había dejado de importar. Resulta que le importaba tanto que estaba dispuesto a morir solo para que yo no sufriera. No cometan mi error. No asuman, no adivinen, pregunten. Griten si es necesario y rompan la puerta, porque el amor maduro no es un escudo para evitar el sufrimiento, es la promesa de no sufrirlo nunca más en soledad. La carga más pesada del mundo se vuelve ligera cuando la llevan 2 espaldas. Y créanme, algunos matrimonios valen la pena defenderlos a muerte. Incluso, cuando parece que ya están muertos. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.